Algunas claves importantes para jugar al Futmundo con respecto a otras aplicaciones como puedan ser Communion o el Bimenger es que las puntuaciones no son iguales, la manera con la que se suma el puntaje tanto por lo que hace el jugador y cómo luego viene la valoración de los periodistas no es equivalente. Entonces aquellos canales que hablen de otras plataformas en buena medida van a tener muchas cosas en común, pero puede haber jugadores que en esas otras estén despuntando y en la nuestra no, y al revés. Entonces, algunas claves para orientarnos acerca del manejo de Futmundo serían las siguientes. Nosotros cuando estamos valorando, ¿no?, cuáles son los jugadores destacados, pues vamos a tomar como referencia el año anterior, aunque podemos ver que hay jugadores que cambian mucho. Es decir, por ejemplo, yo este año tuve a Nico Williams, que ha hecho una media extraordinaria y casi 300 puntos, y si lo busco años anteriores, pues tendría resultados distintos, ¿no? Grabo además, aprovecho de decir que grabo este vídeo a finales de mayo porque pues ahora puedo mostrar, ¿no?, las gráficas que también vais a poder ver a lo largo de la temporada, pero jugador a jugador. Y de hecho incluso da las medias separadas de local y visitante, entonces es más difícil. Por eso algunos datos no estarán tan actualizados, pero es mucho más gráfico a la hora de mostrarlo. Entonces Nico Williams, pues este año ha hecho un 9, pero el año anterior hizo menos, fue una buena temporada y el anterior muchísimo menos, ¿no? Curiosamente, el año anterior hizo muchos puntos, de todas maneras, porque quizá jugó más veces. Y es que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, los jugadores, eh, al mismo tiempo, hay que considerar la media que hacen, porque nos da un poco lo esperable en un partido, y también cuántos puntos han hecho durante una temporada, porque implica el número de veces que han jugado. Es decir, yo puedo tener jugadores buenísimos, pero que si tienden a lesionarse mucho, de todas maneras no me sean muy rentables, ¿no? Otro criterio a tener en cuenta es que al menos en primera división, vamos a empezar por la primera y luego dedicaremos un trocito a los equipos que suben de segunda. Si yo estoy en primera, ocurre que los delanteros tienden a ser de los que más puntúan, aunque luego vamos a ver que los medios también lo hacen bastante bien. Y ahí nos vamos a encontrar bastantes jugadores que tengan incluso una media superior a 9, eso es extraordinario ya, o incluso siguen siendo muy buenos aquellos que están en torno a ella, ¿no? Una media de 9, 8 es un buen delantero y el puntaje que pueden llegar a sumar pues pueden ser algo más de 300 puntos, incluso algo más de 200. Nos seguimos moviendo en delanteros muy valiosos, ¿no? Aquí tendríamos un top de este año: Williams, Yamal, Griezmann, Dovic, Sorloth, Aspas incluso, Rodrigo, aunque hayan sido un poquito más inconstantes, Nico Williams, Hugo Duro, Lewandowski. Bueno, ahora los vamos a ver de todas maneras por equipos. En los centrocampistas, bueno, este año ha habido un despunte porque ha habido algunos jugadores que han hecho verdaderas locuras, ¿no? Es decir, aquí si lo miramos por medias, tenemos a Bellingham en lo alto. Isco, bueno, ahora está lesionado, pero durante toda la temporada también han hecho muy buenos puntos. Incluso Savinho ha superado los 400 puntos. Cubo ha sido también un poco irregular al final, pero también ha tenido una media extraordinaria. Es decir, aquí, incluso si vemos el comienzo, supera un poquito lo que tenemos del otro caso, ¿no? Los defensas tienden a tener medias más bajitas, es decir, aquellos, por ejemplo, la más alta la ha tenido Carvajal con un 8,6, luego nos vamos a Gutiérrez con un 7,7, Cancelo, que al final ha sido un poquito más inconstante, un 7,5, ¿no? Es decir, aquí, mientras que en un medio y en un delantero los principales se van a mover entre el 8 y el 9, quizá los defensas, alguno tiene el 8 o más, pero nos vamos a mover en el 7, incluso Blind, que ha hecho una temporada muy buena, está raspando este 7 con poquito, y hay jugadores que todavía serían valiosos como, no sé, Mosquera, De Marcos, Rayo, que estarían por debajo, ¿no? Y pasa un poco lo mismo, incluso en mayor grado con los delanteros, perdón, con los porteros, porque si vamos, digamos, a los que han jugado tiempo,
pues el jugador que la media tiene una media más alta sería el portero del Valencia, que está en un 6,8, Ter Stegen está en un 6,6, o sea, aquí habría que contar que eso, bueno, Courtois está muy altito, lo que pasa es que ha jugado muy poco, ¿no? Todos estos primeros jugaron tan poquito que no es representativo. Entonces, un portero que esté en torno al 7, en cambio, sería bueno, ¿no? Con lo cual, un delantero o un medio, pues estaría en eso 8-9 y quizá 200 y muchos puntos o 300 y pico o quizá incluso 400 si es que la temporada es extraordinaria. Un defensa que tenga un 7 y 200 y pico puntos o quizás cerca de los 300 estaría muy bien. Y un portero que esté cerca del 7 y se aproxime a los 200 puntos, ya sería un perfil muy muy alto. Vamos ahora a verlos por equipos y por posiciones, ¿no? Aquellos que serían intentando ver a los más recomendables, sabiendo eso que, bueno, pues va a haber cambios porque esto se graba en mayo con la idea de que podamos ver la plataforma de la manera más gráfica, ¿no? Luego a lo largo de la temporada podréis ver jugador a jugador, pero el problema es que eso es mucho más lento, mucho más difícil de agrupar y además hay que ir a... El juego divide la media del local, la media del visitante, mientras que en este momento tenemos una media total y es todo mucho más sencillo. Vale, vamos acá, ¿no? En relación a los porteros, al final uno ha destacado un poco, pero quizá en el Alavés no sería lo más destacable. Y en cuanto a la defensa, realmente, más allá de Gorosabel, quizá no mucho. O sea, vemos aquí, si os fijáis, el juego nos da los últimos 5 puntuaciones. Entonces, Javier López ha terminado bastante bien, Rubén Duarte también, Apcar también han terminado muy bien, pero nos movemos en medias de 5 y no han llegado ninguno de ellos a los 200 puntos, con lo cual el único recomendable realmente sería Gorosabel. En cuanto a medios sí que hay bastante más. Carlos Vicente, Guridi, aquí son puntajes muy fuertes. Carlos Vicente se ha establecido bastante bien como titular al final. Guridi, Rioja tuvo un momento de brillantez, aunque vamos, bastante largo. Lo que pasa es que el final de la temporada ha sido más flojito. Sola podría haberlo tenido. Entonces, bueno, básicamente quizá los 2 primeros, quizá los 3 primeros, si Rioja el año que viene pues recupera la forma que tenía al comienzo. Y luego, en cuanto a delanteros, la verdad es que un poco dudoso. O Morodión tiene pinta de que se va. Vamos, al menos no parece que lo quieran mantener. Quique García, pues ya el rendimiento que tiene es bajito. Simeón en las últimas jornadas ha jugado bastante bien, pero no sé si daría pie, ¿no? Son los 57 puntos, no dan una trayectoria tan larga, no ha podido jugar tanto como para estar seguros. El Almería ha descendido, así que no sabemos si estos jugadores los volveremos a ver en la Liga Española, pero si hubiera que valorar alguno positivamente, ¿no? Por si recuperara la opción, Luis Maximiano ha jugado bastante bien dentro de las posibilidades que tenía este equipo, es decir, una media de 5, pero hay que tener en cuenta que, claro, puntúan menos cuanto más cerca de la portería, es decir, puntúa menos el portero, menos el defensa y en general más el medio y el delantero porque afecta mucho el recibir goles, ¿no? Es decir, un mal partido de un equipo, un delantero o un medio lo puede salvar muchas veces y un defensa y un portero es bastante difícil que eso se dé. En defensa, pues quizá Pubil. En cuanto a los medios, tendríamos a Rivas, a Embarba, a Robertone, a Vieira, ¿no? Como jugadores valiosos, en algunos casos quizá un poco inconstantes, en el caso de Robertone sobre todo, pero jugadores con una enorme calidad. Y a continuación en la delantera, eh, realmente es dudoso, ¿no? ¿Cuál sería el jugador a destacar? Quizá Ramazani, aunque aquí no figure, ha hecho algunos buenos partidos al final. Choco Lozano también. Teóricamente Batistao, pero todos estos, la verdad es que la temporada no ha sido nada buena en conjunto, con lo cual quizá el propio Suárez ha estado muy desaparecido, con lo cual, aun cuando volvieran a la liga, quizá fuera difícil saber cuál puede ser su rendimiento. Ahora,
En relación al Athletic, tenemos un equipo con muchas cosas recomendables, desde el Unai Simón, que ha sido el jugador Zamora este año, y aunque en clave fantasy quizás sus números de media no sean los mejores, sí que ha sido un jugador muy constante, tenemos 230 puntos, es decir, ha jugado todo o casi todo y lo ha jugado muy bien. Eh, en la defensa tendríamos también bastantes jugadores muy valiosos y además suele ser una defensa muy férrea la del Athletic, ¿no? Vivian, De Marcos, Yuri, quizá Geray, en condiciones de salud son los que están llamados a ser los titulares, ¿no? Geray a mí me gusta mucho, este año la verdad es que ha jugado muy poquito por lesiones, pero estando sano es un jugador fiable, pese aquí veamos una media muy bajita cuando ha podido jugar minutos y los partidos han ido con normalidad, era muy fiable, ¿no? Aitor Paredes y Lecue también lo son, lo que pasa es que al menos esta temporada han tenido entradas muy puntuales, ¿no? Entonces si tuvieran más minutos igualmente lo serían. Tendríamos después el medio, en el que destacan, aunque Sancet haya terminado la temporada lesionado, ha destacado también antes Berenguer, Galarreta, serían jugadores muy valiosos en este sentido. Pues un lujo, ¿no? Los hermanos Williams han hecho la temporada de sus vidas, yo creo. Guruceta también, o sea, estos tres muy recomendables. Bien, vamos con el Atlético. Este año Oblak la verdad es que no ha estado demasiado bien, aunque lo curioso es que aquí tenemos un final de temporada maravilloso, pero en líneas generales no ha sido tan bueno como se esperaba, aunque bueno, de todas maneras no dejan de ser más de 200 puntos y eso todavía es valorable. En la defensa este año la verdad es que no ha sido muy buena, la del Atlético, eso nos ha chocado a muchos, ¿no? Jugando. Si hubiera que quedarse con alguien, pues Bitzel quizás sea el más fiable porque, bueno, pues está cerca de ese 7 y a partir de ahí la cosa empieza a ser más dudosa, ¿no? Ya empiezan medias muy bajitas, intervenciones muy dudosas, además mucha alternancia, a veces juegan, a veces no. Entonces, si nos fijamos, de hecho, Mario Hermoso sería el único que ha hecho bastantes puntos después. En el medio hay más, porque Lino ha hecho una muy buena temporada, Marcos Llorente también, Rodrigo de Paul con sus intermitencias, pero también Pablo Barrios ha sido también bastante buena, la verdad. Coque, bueno, al final de temporada ha sido buenísimo, quizá se esperaba un poquito más. Riquelme, cuando ha tenido oportunidad, ha jugado bien. Todos estos, la verdad es que serían opciones bastante buenas. Y la delantera, clarísimamente Griezmann, por la media, por la cantidad de puntos. Y el resto son más dudosos, ¿no? Morata no tiene una mala media, pero es muy variable. Es decir, tan pronto tienes... aquí no hay un salto muy grande, pero tan pronto puedes tener un partido de 15 puntos como uno de cero o incluso un negativo. O sea que no lo es tanto. Vale, con el Barcelona. El Barcelona también ha tenido una temporada bien extraña, así que a lo mejor el año que viene todo esto cambia y además hay muchos rumores en torno a quién se va, con lo cual esto hay que tomarlo con mucha relatividad. Ter Stegen, el tiempo que ha podido estar no ha jugado mal, o sea, podría haber hecho muchos más puntos si hubiera tenido más continuidad. En defensa, Cancelo empezó muy bien, aunque fue bajando el rendimiento, pero en conjunto no está mal. Koundé al final ha hecho una buena temporada, aunque la media no de para tanto. Cubarsí ha sido la revelación. Y a partir de ahí entran ya más las dudas. Sergi Roberto juega muy poquito, Araujo pues está ahí en el límite, ¿no? de ser una buena elección. El medio vuelve a ser muy bueno, sobre todo si Gavi se recupera porque él, Gundogan, De Jong, Pedri, Fermina ha hecho una explosión maravillosa. Todos estos primeros, estos 5 primeros, todos serían muy recomendables. Y luego en la delantera tendríamos a Yamal, que ha estallado también, o sea, muchísimos puntos. Lewandowski, que bueno, se mantiene. Ya Félix es una incógnita porque en algún momento ha tenido una media bastante más alta, pasa lo mismo, juega poco tiempo, con lo cual es probable, es muy difícil que su puntuación sea alta, a ver qué confianza tenga el año que viene, pero
si no tiene más es difícil, ¿no? No es mal jugador, pero es difícil que brille. Rafinha se ha ido asentando también y poco más, es decir, aquí quizá Yamal, Lewandowski más claros, Rafinha también y ya más dudosos Joao Félix y Ferran por las oportunidades que puedan tener o no. En cuanto al Betis, el, la verdad es que la portería pues ha estado un poco dudosa, entonces aquí es algo que hay que ver el año que viene. En defensa regular, Miranda ha hecho algunos buenos partidos, Petzela también, pero quizás no sería lo que más destaca de este equipo. Y donde está el grueso nuevamente es en los medios, ¿no? Con un Isco espectacular, con una Yoce, Cardoso, Guido, estos cuatro serían las elecciones. A partir de aquí empiezan los jugadores que son muy variables en su rendimiento, ¿no? Y la delantera también es escasa. William José, yo aquí no me fiaría de ninguno, ni de William José, aunque esté cerca de los 200 puntos, es un jugador también que es como tirar una moneda al aire, ¿no? El Celta tenía una temporada también súper complicada, pero bueno, Guaita ha salvado los papeles, más o menos, aunque tampoco ha habido una oportunidad muy grande. Jugadores en defensa que han destacado. Mingueza, desde luego, quizá el que más. Algunos momentines de brillante de Stalfed, pero también muy variable, ¿no? El año que viene seguro que es distinto porque quizá entra en una temporada un poco más tranquila y es más fácil que la defensa ahí juegue, ¿no? En el medio, Bamba es difícil, también es muy variable, o sea, no ha hecho una mala temporada, 200 puntos, que digamos que ya es algo que merece la pena, y a partir de ahí, la verdad es que muy poquito, y donde nos encontramos mejores cosas están en la delantera, ¿no? En Aspas, en Larsen, Hugo Álvarez ha terminado muy bien, todos estos serían opciones buenas. Bien, el Cádiz también ha descendido como el Almería, así que veremos si alguien se mantiene, ¿no? Ledesma ha hecho una buena temporada dentro de todo. Eh, en defensa muy difícil, que aunque se quedaran, sepamos quién merece la pena. En el medio, como suele ocurrir aquí, sí encontramos cosas interesantes como Alcaraz, como Navarro, alguna vez Escalante, pero bueno, sobre todo los dos primeros. Y en la delantera, pues también muy escaso. Ha sido un equipo que ha marcado muy poquitos goles, así que quizá yo no recomendaría nada. Ahora, con el Getafe. Getafe no ha hecho una mala temporada, aquí sí es destacable. Soria no ha estado muy bien, la defensa en general tampoco mucho, o sea, aquí no habría, yo no me fiaría, bueno, Diego Rico tuvo un tiempo bastante bueno, pero el final de temporada ha sido bastante desastroso, así que nada que recomendar. En medio, nuevamente sí. Maximovic, Milla son quizá los dos más recomendables. Y en la delantera, pues hasta que se lesionó Mayoral estaba haciendo un temporadón. De hecho, más de 200 puntos habiéndose perdido casi al final. Greenwood, aunque parece que se va, y serían las dos opciones. Bien, bueno, este es el equipo de revelación del año, ¿no? Es decir, aquí casi todo es bueno, desde el portero, Gazaniga, los defensas, vamos a tener un montón de opciones y el año que viene hay una dinámica parecida, Gutiérrez, García, Blind, Couto, incluso David López, o sea, aquí habría muchísimos nombres que se acercan, ¿no? Es decir, siendo defensas superan los 200 o se acercan a ellos. En el medio también una locura, ¿no? Con Sabiño, Alex, Yankel Herrera, aunque este es muy dado a las lesiones, es decir, una media de 8,9 podría haber dado bastante más, pero bueno, si está sano es muy bueno. Iván Martín, o sea, hasta aquí, es decir, estamos diciendo como 4 o 5 jugadores por posición. Y luego la delantera, pues extraordinaria también. Dovic, bueno, no sé si sabría pronunciar, Tisagnokong o algo así. Portu, aunque jugaba poquito como Stuani, aprovechaban las ocasiones. O sea, aquí habría opciones de titulares y opciones muy baratitas para ver. Vale, el Granada por la misma cosa que decíamos con los otros equipos andaluces descendidos, que habrá que ver quién se queda. Batalla, desde luego, que dentro de las circunstancias no ha hecho mala temporada.
En la defensa, pues muy poco que recomendar. En el medio, realmente es que hay muy poco en todos los niveles, ¿no? Es decir, aquí casi yo no me quedaría prácticamente con nada. Pellistri ha hecho un cierre relativamente bueno, pero... Y aquí Boye ha hecho algún partido, pero como yo casi si alguno de estos jugadores habría que ver si en el nuevo equipo se adaptasen de una manera distinta, ¿no? Las Palmas ha ido de más a menos, tuvo un inicio espectacular, Vallés hasta en los malos partidos jugaba genial, luego eso se ha ido apagando, entonces bueno, pues habrá que ver qué pasa el año que viene, si es que está, si es que vuelve a ser el Vallés del comienzo, y luego aquí pues vuelve a ser muy difícil el saber qué escoger por la variabilidad, ¿no? Por la muy buena temporada al comienzo y por el cierre que casi al final de los que se han quedado, ¿no? En primera. ¿Qué se podría recomendar aquí? Pues bueno, Kirian, claro, no es una mala media y son casi 300 puntos, este desde luego que sí. Eh, Quizá Moleiro un poquito, pero muy poquito, y en la delantera nada. Bien, el Mallorca es otro equipo que ha ido de más a menos, aunque no de una manera tan exagerada. Raskovic no está mal, pero tampoco ha sido nada del otro mundo. Y en defensa, pues se podría destacar básicamente Raillo. El resto han tenido momentos de brillantez, pero que se haya mantenido y quizá Giovanni porque también ha hecho un puntaje parecido, es decir, es un jugador que juega casi siempre, ¿no? En ese sentido. En el medio, pues Samu Costa, Dani Rodríguez y poco más, poco más. Darder también ha hecho un puntaje parecido con una media inferior, pues quizá. Y en la delantera, pues Muriqui y poco más. Bien, vamos con el Osasuna. En Osasuna, ¿qué podríamos destacar? Podemos destacar a Rubén Peña, Areso, quizá serían los dos que entrarían dentro de estos puntajes que entendemos como buenos en un defensa. En el medio regular ha habido como mucha rotación y es muy difícil saber cuál será el plan del año que viene, ¿no? Aquí es muy difícil mojarse, la verdad. Y en la delantera, pues bueno, Budimir, aunque ha estado mucho lesionado también, pues no sería como lo más destacable si se debe poner algo. En cuanto al Rayo, pues poco en la portería, en la defensa, pues Leyen, porque es un jugador que ha marcado algunos goles y eso es especialmente valioso en el sistema fantasy, pero poquito a poquito. Y en el medio, pues realmente también, porque Palazón es que es muy caro para lo que luego da. Y poquito más. O sea, Óscar Valentín empezó muy bien. Y bueno, más o menos Álvaro García, pero realmente muy poquito. Muy poquito que destacar. De hecho, bueno, nada. Y en la delantera también, la verdad es que del Rayo hay muy poquito, salvo ese defensa y con pinzas, porque tampoco es una puntuación tan alta, pues poco más. En el caso del Madrid, pues está siendo un año de gloria, es decir, Courtois ha recuperado, el año que viene seguramente haga una temporada muy buena. En la defensa, Carvajal ha sido espectacular, Lucas Vázquez cuando ha tenido minutos también. Fran García ha tenido un poquito, pero podría no ser un mal jugador. Y a partir de ahí empiezan las dudas en clave fantasy, ¿no? Rudiger es buenísimo, pero quizá en las métricas no puntúa bien, Mendy tampoco, o sea que realmente habría dos, tres defensas en el caso de que Fran García el año que viene tuviera un rol diferente. En el medio, pues todo. O sea, aquí all-in porque Bellingham, Valverde, Brahim, Kroos, Güler, Tchouaméni, Camavinga, o sea, es una locura. Modric ya solo juega partidos puntuales o algunos minutos, pero también ha hecho puntos que están bastante bien. Y en la delantera, bueno, pues teniendo en cuenta, por ahora, claro, estamos a la expectativa de qué pasa con Mbappé y cómo mueve a otros jugadores. Claro, todo esto puede, con los fichajes pueden mover cosas, ¿no? Pero Vinicius ha hecho una temporada muy buena, Rodrigo un poquito más inconstante, pero
también dentro, bueno, de llegar a los casi 300 puntos, ¿no? Aquí Vinicius sería un caso en el que tenemos una media muy, muy alta, pero bueno, pues claro, se le tiene que reservar para otros partidos, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, que hay jugadores que no lo juegan todo en liga y entonces pueden interesarnos un poquitín menos de lo que parece de partida, ¿no? La Real Sociedad, el Remiro ha estado relativamente bien, o sea, no ha sido una temporada bastante buena para él. Y en la defensa tenemos bastantes cosas. Lenormand, Tierney, Galán, serían opciones bastante fiables. En el medio, Cubo, el final de temporada ha sido como muy dudoso, pero en principio sería una opción buena. Merino, Bray son opciones buenísimas. Y aunque la media es bajita, de todos estos, al final, por el final de temporada, la sensación que yo me quedo a la mejor sería la de Turrientes, como un jugador que si tiene minutos los aprovecha a tope, ¿no? Zakarian también jugó bien un tiempo, lo que pasa es que el problema es que no, claro, no le da, de momento su titularidad es muy dudosa en el momento que Bryce está sano, pues él no juega. En la delantera tenemos más dudas porque, bueno, pues Oyarzábal en principio es un gran jugador, pero bueno, los números en este caso no le avalarían mucho, ¿no? Ha sido una temporada más que discreta, ¿no? Y en general la delantera ha sido bastante floja. Tenemos a Becker como un jugador que se ha incorporado al final y podría llegar a dar resultados. Lo que pasa es que no tenemos suficiente recorrido. Sadik es muy posible que se vaya, aunque ha tenido algún momento bastante brillante, pero muy puntual. Carlos Fernández ha estado lesionado. Andrés Silva tampoco ha funcionado. Entonces, bueno, pues es una gran incógnita si alguno de estos jugadores el año que viene, porque por calidad podrían hacerlo, pero si el año que viene tengan un rendimiento distinto o siga siendo esta la dinámica. Vale, vamos con el Sevilla. El Sevilla tuvo sus problemas de portería al comienzo. Parece que Nilan se ha impuesto por completo y finalmente no ha hecho una temporada demasiado mala. O sea, ha sido difícil porque ha empezado no en el primer momento, pero bueno, no es un mal portero. Y luego en defensa, pues Ramos no ha hecho mal papel y a partir de ahí la verdad es que el resto son un poquitín dudosos porque hay momentos muy altos, momentos muy bajos. El Sevilla también ha tenido una temporada un poco compleja y a lo mejor el año que viene todo esto cambia, ¿no? En el medio, pues la verdad es que poca cosa, porque vemos puntuaciones, eso, que no llegan ni a los 200 puntos en el mejor de los casos, yo diría que casi nada. Y en la delantera también muy dudosa, porque si se recuperara Isaac Romero ha habido un momento en el que jugaba espectacular, o sea, que era un delantero de primer nivel. Si se recuperara el nivel que arrancó, sin duda. Ocampos tampoco ha jugado mal. Y en Nesri, no sé, parece que se va. En cualquier caso, ha sido una temporada un poco variable, ¿no? Es decir, no mala, pero tampoco demasiado buena. Bien, vamos terminando porque nos quedan dos equipos. El Valencia, que ha tenido la revelación del portero, Mardasili, o algo así. Muy buena temporada, francamente buena. Luego la defensa pues ha tenido sus problemas. Gallá, si estuviera sano, sería maravilloso. Mosquera ha jugado bastante bien, bastante bien. Y aquí es una cosa en la que os digo que se diferencia de otras plataformas. En común y en otras cosas, Mosquera puntúa muchísimo. Aquí, bueno, un 6,3 es relativamente discreto para una muy buena temporada, ¿no? Y a partir de ahí nada más. En el medio, Pepelu, con sus altibajos, pero en general muy bien. O sea, ha llegado a hacer más de 300 puntos, lo cual le pone entre los primeros. Y luego, pues casi quizá Javi Guerra, pero poco más, o sea, nada muy claro. En la delantera, lo mencionábamos antes, ¿no? Hugo Duro, pues la opción más fiable, la opción más poderosa. Diego López, quizá, pero no sería una opción, digamos, si estamos buscando como un equipo ideal. Y finalmente, en cuanto al Villarreal, bueno, en la portería, bueno, no ha estado mal. Jorgensen no son malas puntuaciones dentro de lo que de las posibilidades que tienen normalmente los porteros. En defensa,
Foy, si estuviera sano, lo que pasa es que no suele estarlo, es una muy buena opción. Si no, Mosquera sería, y a partir de ahí muy, muy poquito, porque Cuenca tiene algunos partidazos increíbles, pero otros muy malos. Eh, y en medio, bueno, pues Baena, Parejo ha tenido un recuperarse espectacular. Empezó muy mal la temporada y acabó francamente bien. Entonces es esperable que siga. Y a partir de ahí poco más. En algún momento Comesaña ha hecho mucho ruido, pero al final pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Y en la delantera sí que tenemos para destacar bastantes cosas, porque bueno, tenemos a Sorloz, de los máximos goleadores. Moreno, a mí no me gusta mucho, aunque la media sea muy alta, realmente por el precio que tiene, o por el precio con el que empezó, mejor dicho, porque a esta altura, claro, se van igualando. Ha hecho una temporada un poco tibia, quizás, mucho partido regular, pocos goles. Es un buen jugador, pero ojalá la temporada que viene tenga como más acierto goleador. Guedes entraría en un perfil bueno, lo que pasa es que tampoco había tenido mucha trayectoria. Pasa lo mismo con Akomach, con Traoré. Cualquiera de estos, si tuviera minutos, si tuviera muchos minutos y muchos partidos, quizá ahí podríamos estar pensando en eso, un jugador que pueda destacar. Pero todos ellos, eso, pues han ido entre sí, sobre todo Akomach y Traoré, rotando entre ellos, con lo cual, bueno, pues habrá que ver. Vamos ahora con la segunda división y grabamos esto en junio, cuando todavía no se ha hecho la liga de ascenso, pero por las mismas razones, para poder tener disponible la pantalla con todas las puntuaciones de todos los jugadores comparadas antes de que se cierre la aplicación. En segunda división es un poco diferente las puntuaciones porque de alguna manera son más planas, es decir, no hay tanta diferencia entre los centrocampistas o medios y delanteros frente a los defensas y porteros. Podemos verlo aquí. Si yo pongo, por ejemplo, los delanteros con mayores medias, no hay medias tan elevadas, estamos eso en el 8, 7 y tantos, ¿no? 7, algo. En los medios, pues lo mismo, estaríamos en ese rango. Y los defensas también, ¿no? El más destacado del que ahora hablaremos, 8,5 y de ahí bajando a los 7, 7, algo, ¿no? Y con los porteros estaríamos en lo mismo, ¿no? Es decir, nos movemos en algo en el que no va a haber tanta disparidad. Al menos en los datos, claro, que tenemos de una temporada pasada de equipos que están en segunda. Ahora vamos a ver equipos que dos de ellos que seguro que suben a primera división y otros que potencialmente pueden hacerlo. Entonces, en el caso de Eibar, que no es seguro que suba, ahora marcaré cuáles sí son para no ser muy repetitivo, ¿no? Hablaré de los jugadores y puede ocurrir que estos equipos suban o no, puede ocurrir que algunos de estos jugadores entren o no en equipos que vayan a primera y puede haber otros muchos jugadores que no estemos contemplando y para eso hará falta un segundo vídeo cuando ya sí sepamos todos los datos a comienzo de temporada. El caso es que en el Eibar, pues bueno, la portería no ha parecido demasiado interesante este año. La defensa, bueno, tenemos algunos jugadores que, como vemos, superan los 200 puntos o que se aproximan a ellos, con lo cual estarían dentro de lo medianamente interesante. Y además, bueno, Cristian Gutiérrez, como se ve aquí, Tejero antes de la lesión, Arbilla, todos estos, Berrocal, han hecho un final de temporada bastante bueno. En los medios habría que destacar a Stoichkov, que también ha cerrado muy bien la temporada. Aletxe serían las dos opciones más recomendables y que realmente han tenido continuidad. Y con continuidad estaría después Mario Soriano, que también ha cerrado bastante bien la temporada. Y en la delantera, pues poca cosa.
Bueno, Bautista, si estuviera sano, lo sería, pero poco más. Luego, otro candidato sería el español, que tiene al portero, uno de los porteros más destacados de la liga. Este sí sería muy, muy recomendable. Después en defensa, Cabrera podría dar un muy buen resultado, al menos el cierre ha sido espectacular. Y de ahí ya para abajo, bueno, Omar, Brian han hecho bastantes puntos, aunque con medias relativamente bajas. Calero también está en una media relativamente baja, pero bueno, el año que viene todo esto puede cambiar mucho y pueden ser circunstancias distintas. Ahora, eh, ah, perdón, estamos aquí. En los medios tendríamos también un poco estaríamos en esa duda, ¿no? Nico, bueno, pues quizá, y a partir de ahí, bueno, hay jugadores también como Pere, como Jofre, que se han acercado a esos 200 puntos, pero la verdad es que no es algo particularmente destacado. En la delantera, pues Bright White sería la opción mejor, Puado también, y a partir de ahí nada. Bien, el siguiente equipo que sí está, sí va a estar el año que viene en primera división sería el Leganés. Tenemos a Diego Conde, que no ha hecho mala temporada, está bastante bien, más de 200 puntos, una media relativamente alta. Después, como mencionaba antes, quizá el mejor defensa esta temporada ha sido Sergio González, pero también valdrían la pena Jorge Sáenz, Franquesa, Miramón, y quizás está ahí, porque el final de Neon la verdad es que ha sido regular. Vale. En cuanto a los centrocampistas, tendríamos a Raba, a Ian Neyu, incluso Portillo estarían en un nivel bastante alto. También es llamativo el cierre de Cisse, ¿no? Es decir, aunque tenga una media muy bajita, si empezara con este nivel sería un jugador muy muy recomendable. Y en la delantera, aquí hay un montón, porque De la Fuente, Juan Cruz, incluso en algunos momentos, ¿no? Si Diego García cerrara con unos números de este estilo, es decir, que tuviera partidos, es un poquito irregular, pero podría llegar a establecerse, ¿no? El siguiente equipo aspirante es el Oviedo, que bueno, no es una muy mala media la de Leo, y además es una media que está bastante bien, y además 271 puntos, como portero está bien. En la defensa tendríamos a Dani Calvo como opción principal. Luego entraría también en un perfil alto y además un cierre muy muy bueno. Y bueno, de ahí en Bretones ha hecho bastantes puntos, aunque el cierre ha sido bastante flojito. En el medio no hay unos jugadores muy muy destacados, pero bueno, Colombato, Sebas, incluso Viti se mantendría, ¿no?, en puntajes bastante altos. Paulino quizá también, ¿no?, se aproxima a esos 200 puntos, que no son del todo malos. Y en la delantera, la verdad es que poca cosa. Aquí no me atrevería mucho a recomendar, aunque Alemão ha cerrado muy muy bien, y Dubassin, bueno, pues es una mejoría, ¿no?, pero no mucho. Bien, otro equipo que sí sabemos que estará el año que viene es el Valladolid. Masip, bueno, ya es un veterano con probada experiencia, así que aunque no haya sumado tantos partidos, bueno, un 6,5 y casi 200 puntos son buenos números. Tárrega en la defensa sería la mejor opción, y a partir de ahí, bueno,
Javi Sánchez, Escudero, Boyomo, Luis Pérez, y hasta ahí es donde yo diría que podrían ser opciones buenas. En el medio tendríamos, la verdad es que nada excesivamente destacado, pero bueno, Monchu y quizá alguno más, pero no sé, Víctor, quizá por el hecho, todos estos, Víctor, Iván, Juric, porque han llegado a los 200 puntos, aunque no son opciones a priori demasiado buenas y se mantienen estos números. En la delantera tendríamos quizá Sila, Raúl Moro y poco más. La verdad es que la delantera no ha sido lo más destacado, aunque Raúl Moro ha terminado muy bien, se puede ver, ¿no? Es decir, varios partidos de más de 10 puntos no está nada mal. En cuanto al Sporting, que es otro aspirante, el portero ha hecho una gran temporada, un 7,1, 269 puntos, es un registro muy bueno. Tendríamos aquí, para destacar en defensa, a Cote, quizá también a Pablo Insúa, aunque haya terminado así un poco menos esplendorosamente, también nos funcionaría muy bien. Y a partir de ahí, pues no sé, Guille Rosas, Robert Pierre, por el hecho de que, bueno, pues se han cerrado muy bien, han hecho más de 200 puntos, entrarían en lo posible. En el medio, el jugador estrella pues sería Juan Otero, que además un poco irregular, pero ha tenido algunos partidos muy brillantes, como se puede ver, 21 es una puntuación súper alta para el Futmundo. Y a partir de ahí entrarían las dudas, ¿no? Es decir, bueno, Gaspar, Heisen y Nacho pues también cumplen la regla, ¿no? De haber hecho más de 200 puntos, entonces pueden ser jugadores que el año que viene jueguen bien. En la delantera, pues tirando a poco. Campuzano ha sido muy irregular y de ahí en adelante casi nada. Bien, pues esto sería todo y nos vemos a comienzo de temporada con un segundo vídeo en el que actualicemos realmente cuáles son las posibilidades reales de los equipos.